Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Libra, es tema amor y es una lectura general. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para vosotros con mucha fe. Vamos a ver, puede ser que esta lectura coincida contigo al 100% y puede ser que no, ¿vale? Muy bien, tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para Libra. Nos están diciendo, puede amar sin miedo. Abre el corazón para dar y recibir las energías más elevadas de todas. Mira, no sé por qué siento Libra que a lo mejor de repente o tú tienes un amor en secreto, o a lo mejor sientes que esta persona siente algo por ti, o tienes miedo de repente de entregar tu amor a una persona también. Siento que estás un poco confundido, confundida, cariño. Siento que en estos momentos de repente dices, ¿estaré con la persona correcta? ¿Por qué no le doy una oportunidad a esta persona? ¿Aún me recuerda? ¿Por qué tengo esa conexión con él o con ella? ¿Por qué siento que me tiene que decir algo? Yo creo que a lo mejor de repente puede ser que tú coincidas lo que es en el trabajo, puede ser que existe una persona que lleva la conexión contigo desde hace mucho tiempo, a lo mejor tienen contacto a través del internet, a lo mejor tú estás pendiente de lo que hace él o ella, o ellos también están pendientes, o que simplemente has conocido a una persona pero te da miedo expresar, te da miedo demostrar, te da miedo de repente decir, también te amo. No tengas miedo, cariño. Tienes que vivir, tienes que disfrutar y también tienes que empezar ya a hacer un balance. ¿Qué es lo que realmente quieres en tu vida? Siento que a lo mejor de repente un grupo de vosotros quizás tiene ya una historia, tiene una relación, pero cada vez que tú sientes que las cosas marchan bien, te viene el recuerdo de alguien o esta persona se pone en contacto contigo también. O a lo mejor de repente existió alguien que te ofreció su amor, pero tú rechazaste ese amor. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el tarot arcano, con mucha fe. Vamos a ver qué nos dicen. Wow. La carta del caballero de bastos. Siento, cariño, que tienes deseo o tienes curiosidad por una persona, pero te pones una coraza, te pones lo que es una armadura. Siento que a lo mejor de repente a veces desearías abrazar a esta persona, desearías besar a esta persona, desearías tener un encuentro con esta persona. Pero el deseo está ahí, pero tú te pones una coraza. Mira, este hombre o esta mujer que está con una armadura. Quizá de repente esta persona ya te ha dicho lo que siente por ti, pero tú finges que no sientes lo mismo. La carta del paje de copas. Está vinculado lo que es en los sentimientos. Quizás de repente esta persona puede ser que sea menor que ustedes, o es una relación o una historia que recién estás empezando. Vamos a continuar. Para muchos de vosotros la persona de su interés puede ser alguien de elemento fuego como también de elemento agua. Elemento agua. Yo lo que estoy viendo aquí también, que hay un grupo de ustedes que a lo mejor tiene una historia, sí, tiene una historia, ¿vale? O tienen lo que es una relación. Yo lo que estoy viendo, siento un Leo, Libra, siento un Virgo. Yo lo que estoy viendo, existen propuestas para ti. Existen propuestas inclusive de relaciones serias, pero también lo que es en la parte sexual. O que tú tienes una aventura, o que simplemente llegó una persona a tu vida cuando tú ya tienes una relación. O en estos momentos tú o ellos me dicen, Richard, está conmigo, pero a la vez estoy conociendo a otras personas. O ellos están contigo, pero también están conociendo por las redes sociales, por cualquier medio. No hay una estabilidad en estos momentos. ¿Pero por qué no hay esta estabilidad? Libra, siento un Leo muy fuerte y un Virgo, ¿vale? ¿Por qué no hay esta estabilidad? Porque a lo mejor tú estás poniendo una coraza, estás poniendo una barrera, estás poniendo frenos. ¿Alguna vez esta persona te ha dicho lo que siente por ti? Y si te lo ha dicho, tú has puesto un freno. O que simplemente de repente tú sientes que hay una conexión con esta persona, pero sin embargo sigues saliendo con otros o con otras. Entonces, ¿cómo quieres que esta persona quiera algo serio contigo? Tienes que empezar
a buscar tu mensaje, lo que es tuyo, ¿vale? Hay una persona que te observa, hay grupos de personas que te están observando, que están viendo tus movimientos, que están viendo tus pasos, Libra. Vamos a ver qué más me dicen. Ten cuidado si tú tienes pareja, que exista una persona que sospeche que a lo mejor tú tienes algo o te puedas sentir comprometido o comprometida. El otro punto que te puedo dar. Yo lo que estoy viendo es que existe una persona que está pendiente de ti. De repente esta persona ha visto que tú tienes imágenes, fotografías o un evento o un video con alguien. Y esta persona se ha sentido decepcionado, decepcionada por vosotros. Porque tenemos aquí la carta del 3 de espadas. Te observa, ¿ves? ¿Cómo observa tus movimientos? Todo lo que tú haces, te observa, pero tiene tristeza, lleva como una decepción. Tú pones corazas. Tenemos aquí también la carta de la muerte. Y tenemos la carta del Rey de Pentáculos y la carta también de la sacerdotisa con la carta de la justicia. Yo lo que estoy viendo, cariño, a pesar que esta persona se siente decepcionada, o tú también, o tú, porque a lo mejor me dice Richard, es una lectura espejo, a pesar de esto, tanto esta persona como tú sientes que la conexión todavía no se ha acabado entre vosotros dos, que todavía hay algo que vivir. ¿Alguna vez de repente tú has dicho, Libra, mira, voy a decidir por una persona, ya no quiero saber de la otra parte, no me interesa? Pero te dura solamente una temporada, te dura lo que es un momento. Luego otra vez estás con la curiosidad. ¿Qué estará haciendo? ¿Me pensará? ¿Me recordará? ¿Sentirá algo por mí? ¿O ya me olvidó porque yo le he dicho que ya no quiero saber nada? ¿Esta persona todavía siente algo por mí? ¿Te haces preguntas? ¿Quieres saber de ellos, de ellas? Pero Libra, si eres tú quien ha puesto limitaciones, bloqueos. Hay un grupo de ustedes que han sido ustedes, ¿vale? Pero también hay un grupo que han sido ellos, que es la minoría. Te digo que es la minoría. Es la minoría. La mayoría ha puesto los bloqueos tú. La otra parte ha sido poco, ¿vale? Si esta persona te ha puesto un bloqueo, si esta persona te ha dicho que no quiere saber nada de ti, es mentira. Y si tú dices esto, es mentira. Porque tanto como tú también investigas lo que está haciendo esta persona, ellos también lo hacen. Ellos también están viendo por ti. Hay una persona que te observa, hay una persona que sufre en silencio por tu amor, hay una persona que de repente quiere algo más que una amistad también. Tienes que tomar decisiones, Hay algo que te está carcomiendo la cabeza, hay algo que no dejas de pensar, de dar vueltas y vueltas. ¿Estoy haciendo bien? ¿Será correcto esta relación? ¿Esta persona será lo ideal? ¿Qué dirá la sociedad? ¿Qué dirán los amigos? Cariño, deja de pensar tanto porque hasta a mí me duele la cabeza, te soy sincero. Deja de pensar tanto porque veo que no hay manera, ¿vale? A veces quieres soltar, porque aquí yo veo que a veces te sientes entre la espada y la pared. A veces dices, no sé qué hacer. Te sientes entre la espada y la pared, ¿vale? Quieres soltar, pero cuando estás a punto, cuando sientes que ya ha llegado el momento, otra vez se reactiva la conexión entre vosotros dos. O otra vez dices, no quiero perder. Puede ser que existe una persona que tú sientes que es especial para ti, ¿vale? Que es una persona que sabes que daría todo por ti, que entregaría todo por ti. A lo mejor de repente por eso estás lo que es en una encrucijada. Por eso te sientes lo que es entre la espada y la pared. Por eso te da miedo de repente empezar una nueva historia, un nuevo amor, porque tienes respeto o tienes cariño a una persona también. Una persona con la cual tú sientes que es verdadero, tú sientes que es una persona verdadera, una persona ideal, pero existe otra persona en tu mente, en tus sentimientos, ¿vale? Y quizás por eso te sientes lo que es entre la espada y la pared. Vamos a ver signos. Por eso que te da miedo amar, cariño. Vamos a ver signos para Libra. Me sale un Cáncer, me sale lo que es un Capricornio. Otra vez Cáncer, es un Cáncer muy fuerte. Me sale lo que es un Escorpio y me sale lo que es un Tauro, un hito más. Y otro Libra también. Muy bien. Vamos a continuar. Tauro y Libra de repente han tenido algún tipo de contacto.
Cáncer y Libra, de repente está lo que es en la distancia, ¿vale? O el contacto no es muy fluido entre vosotros dos. Muy bien. Vamos a ver qué más nos quieren decir las energías, pero es muy fuerte lo que te estoy diciendo. Voy a cambiar de mazo, ¿vale? Vamos a cambiar de mazo a ver qué nos dice. Veo que hay una persona que sufre en silencio, cariño. Veo que hay una persona que quizás de repente te insiste, quizás de repente te dice algo, tú lo rechazas o lo has rechazado, pero alguien sufre en silencio por ti. Vamos a ver, ¿qué más nos dicen? Ay, Libra, de verdad. Está siendo la manzana de la discordia, cariño. ¿Ves, cariño? Sí, es lo que me dice, me lo reafirma. Lo que me ha dicho las cartas anteriores me lo reafirma. Hay una persona que tiene mucho poder, hay una persona que a lo mejor económicamente está muy bien, o es una persona que tiene un cargo importante porque me sale la carta del emperador. Estabilidad tiene y físicamente está muy bien el muchacho o la muchacha, ¿vale? Se ve que a ti te atrae esto también, te atrae, pero veo que a lo mejor de repente te aíslas porque me cierra con la carta del 5 de copas. Te aíslas mucho. ¿Ves esta sirena que está en un pendiente, en una montañita, en una roca? Te aíslas. Te aíslas, pero lo sueñas, lo recuerdas. Esto es mutuo. Esto es mutuo porque yo veo que esta persona podrá ser una persona. ¿Ves cómo hay soledad? Hay oscuridad. Tiene mucha oscuridad. No hay como brillo en su vida. No hay color en su vida en estos momentos porque no te tiene a ti. Le falta color en su vida. Siente que su vida no es nada o siente que su vida no tiene esa chispa, esa alegría si no te tiene a su lado. Es una persona que tiene un cargo importante o tiene dinero también. Pero sin embargo, a lo mejor ha recibido el rechazo de tu parte o algo pasó entre vosotros dos, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ha pasado también entre vosotros dos. Para algunos de vosotros tenlo por seguro. Qué fuerte. Para algunos de vosotros tenlo por seguro y a lo mejor te pido por favor, aunque tú de repente Libra eres muy mental, porque eres elemento aire, eres muy mental, ¿vale? Yo te pido por favor que hagas caso de tu intuición y de los sueños que tú puedas tener, porque hay un grupo de ustedes que existe magia, ¿vale? Quizás no para todos, pero existe magia. ¿Magia para qué? Para que tú no seas feliz, magia para que tú no te aventures a una relación, a un amor, para que no tengas esa fuerza de voluntad a los cambios también. Porque tenemos esta carta, mira esta mujer que invoca a los espíritus. Esto es una calavera, ¿vale? Y esta es una persona que practica la magia. Míralo bien, no sé si se... Es que es una cámara, no es una cámara, es una carta. Está cogiendo una calavera, hay energías, una mujer vestida de negro, y está lo que es en un campo santo, ¿vale? Sí, es un campo santo porque está rodeado de calaveras. Esta persona invoca a los espíritus. Esta persona ha hecho algo para que tú tengas fracasos. ¿Ves? Tiene mucho poder, eso sí, ¿vale? Tiene mucha energía, ha afectado lo que es a tu hogar, por eso que no hay brillo. Siento que por eso también no hay brillo, no hay colores en tu vida. Últimamente sientes como que el mundo no tiene sentido, la vida no tiene sentido para ti. O a veces de repente me dice Richard, yo siento que ya no hay oportunidad para mí. Yo siento que no funciona nada para mí. Magia, ¿vale? La carta de la templanza. Tenemos también la carta del rey de espadas. Y tenemos aquí la carta del 9 de bastos. Yo lo que veo, Libra, tú eres una persona muy atractiva, muy atractiva. Eres una persona que a lo mejor en algún momento, Libra, tú has rechazado a alguien y esta persona te lo ha jurado. Esta persona no te ama, ¿vale? Esta persona tenía un capricho contigo, tenía un capricho. Porque una persona cuando ama no se va a atrever a hacerte daño, no se va a atrever ni a hacer brujería, ni a hacer magia en contra de ti, ni para tenerte. Por más que te ame locamente, no se va a atrever, porque es amor puro. La persona que te ha hecho es una persona que tú lo has rechazado o una persona con la cual tú has tenido una discusión. Y esta persona no te quiere ver feliz. Te observa, te vigila, ¿vale, Libra? Te observa, te vigila. Sale aquí la carta del 7 de espadas. Quizás por eso me dice Richard, por eso que no encuentro la paz, por eso no encuentro la estabilidad. A mí también me gustaba esta persona,
en su momento, sentía que había una conexión con esta persona, pero yo tampoco no entiendo por qué las cosas han sucedido así. Yo tampoco no entiendo por qué de repente de la noche a la mañana ya no sentía ese interés por él o por ella, o ellos también. O que a lo mejor de repente, yo qué sé, cosas del destino, tuvieron que tomar rumbos diferentes también. Pero te hubiera gustado de repente abrazarle, quererle, o ellos también. Pero algo faltó aquí. Es esto, cariño. Hicieron algo en tu contra, ¿vale? Pero esta persona aún te piensa, tú has tenido un verdadero amor. Hay un verdadero amor en tu vida. A pesar de tus aventuras, a pesar de tus historias, de tus inseguridades, hay un verdadero amor. Y esa persona aún te piensa, esa persona aún te desea. Puede estar con cualquiera, puede tener una historia, pero aún te piensa, aún te desea. Hay un verdadero amor en tu vida. La carta del 8 de espadas, de bastos, perdón, me he confundido, está en inglés. Y la carta del 8 de espadas, muy bien. Wow, siempre salen juntos. El deseo, la conexión, porque el bastos nos hablan del deseo, de la conexión. A lo mejor me dice Richard, últimamente estoy teniendo sueños repetitivos, o siento que esta persona lo está pasando mal, o siento que esta persona me piensa o me recuerda. Hay una conexión entre vosotros. Ese gran amor, ¿vale? No la persona que solamente tenía un capricho contigo. Ese gran amor. Ese gran amor te piensa, ese gran amor no te olvida, ese gran amor aún te recuerda. Por eso ya las cartas de los ángeles del amor me dicen, ama sin miedo. Muy bien. Es una pena que hay una persona que se encaprichó contigo, hay una persona que no aceptó tu rechazo y esa persona te hizo un daño para que las cosas no funcionen en tu vida en general o en el amor. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Iniciales. A ver. La letra G, la letra T, la letra D, la letra X, la letra Q y la letra A. Vamos a continuar. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. No sé por qué necesito darte esta respuesta. Pregunta lo que tú quieras, ¿vale? Pregunta, a lo mejor preguntas, ¿es esta persona que no se olvidó de mí? Tú pregunta lo que tú quieras, ¿vale, cariño? Haz caso de tu intuición, es muy importante, por favor. Listo, tengo que ordenar las cartas porque si no... 3 grupos y elige uno de ellos. Elige uno de ellos, ¿vale? Con mucha fe. A ver. ¿Se ve? Vamos aquí. Listo. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Listo. ¿Para qué os han elegido la opción 1? La carta de la justicia es un sí, y es tu signo. La templanza, magia. ¿Para qué os han elegido la opción 3? Opción 2, perdón. No sé por qué yo la 3. En la 3 de repente hay una respuesta para ti. Opción 2. La carta de la torre es un no, cambio. A lo mejor de repente tu respuesta está aquí, ¿vale, cariño? No sé por qué me salió la 3. Es como si me dijera, para aquellos que han elegido la opción 2, elige la 3. Puede ser, ¿vale? Haz caso de tu intuición. Tú solamente haz caso de tu intuición. Respuesta. La carta del juicio es un sí, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, quiero sacar lo que es las características con el tarot vidente de luz, porque me da mucha información. Este tarot es maravilloso para información. En cuestión de información es maravilloso. Muchos de vosotros de repente han estado lidiando o tu historia está vinculada con una persona con la cual tú tuviste una aventura pasajera, nada serio, o que tú lo conociste en una discoteca, o a lo mejor de repente es una persona que viene de afuera. Veo que con esta persona las cosas funcionaban bien, veo que con esta persona había química, pero fue una relación pasajera o una persona que no puede estar estable en el lugar donde tú estás. Puede ser que muchos de ellos sean de elemento fuego, puede ser una persona que sea de contextura normal, cabello negro, cabello castaño, mayores de 20 años también y de la edad que tú quieras, ¿vale? O mayores de 18, no me salen muy menores aquí. La carta de la sota de oros. Muchos de vosotros también de repente conocieron a una persona en un centro deportivo, un gimnasio, etcétera, etcétera. Veo que esta persona de repente vosotros comparten la misma afición, También nos están diciendo, quizá de repente esta persona vive en un lugar apartado, vive de repente en un sitio donde hay bosque también.
Veo mucha vegetación, veo muchas plantas. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que a lo mejor su trabajo implica que tenga que desplazarse. Veo que es una persona que se desplaza mucho. Puede ser que la persona de tu interés también trabaje lo que es en una industria, tranquilamente. Algunos de ellos son del signo Cáncer. Muchos de ellos son de contextura formida, físicamente están muy bien, piel blanca o trigueña. Puede ser que esta persona también trabaje a través de las redes sociales o de internet. Es una persona que tiene que viajar, ya sea por trabajo, por placer. A lo mejor trabaja como conductor, puede ser un taxista, puede ser alguien que maneja maquinarias pesadas, transportes, etcétera, etcétera. La carta de la muerte y del renacimiento. Muchos de vosotros están teniendo contacto con un Escorpio también. Siento que algo viene en tu vida. Siento que alguien retoma el contacto, la comunicación, porque tenemos la carta del sol. También puede ser que estás lidiando con alguien de elemento fuego. Es una persona que puede ser de repente de piel blanca, cabello rubio, o esta persona trabaja algo relacionado con las energías o la telecomunicación, o redes, ¿vale? Redes de comunicación. O puede ser que también de repente viva en un lugar donde hace mucha calor, o trabaja en el campo también. Puede ser que trabaje en el campo, agricultura. No sé por qué siento naranjas, no sé, hazme caso, no, ¿vale? La carta de la luna. Alguien también de elemento agua, otro Cáncer, me vuelve a mencionar, ¿vale, cariño? Bendiciones de corazón, cuídate y ya me contarás qué es lo que está pasando en tu vida. Hasta la vista.